Más de 2.8 millones de personas visitaron diversos sitios turísticos como playas, actividades culturales, religiosas y de entretenimiento, lo que refleja un 16% más en comparación al mismo periodo de 2024. 1.4 millones de visitantes en Ciberland, 913,000 en el centro histórico, 248,000 en los sitios turísticos públicos, 124,000 en sitios culturales públicos, 122,000 en nuestras playas públicas. Más de 75,000 elementos de diferentes instituciones de gobierno se mantuvieron activas durante las festividades agostinas. Como resultado del Plan Vacación 2025, se realizaron 67 rescates acuáticos entre simples y profundos. No hubo ni un tan solo fallecido en alguna playa pública de nuestro país. Ese es un logro muy importante. Infortunadamente debo decir que sí hubo 2 personas que lamentablemente perdieron la vida en una playa privada, en un rancho privado, y una persona en la laguna de Apastepeque. Además, brindaron atención médica a 215 lesionados por accidentes de tránsito, detuvieron a 45 conductores peligrosos y se atendieron 25 incendios. 358 accidentes de tránsito, 82 de estos accidentes de tránsito, o mejor dicho, en 82 de estos accidentes de tránsito estuvo involucrado 1 o 2 motocicletas. Noticias en tiempo real. El Salvador vive una nueva realidad. Gracias al presidente Nayib Bukele, las vacaciones de agosto se disfrutaron en total paz y tranquilidad. Para dolor de los opositores, hoy el país vive libre de las pandillas. Director, iniciamos hablando acerca de los más de 75,000 elementos que estuvieron trabajando en este periodo vacacional, que se aumentó el periodo vacacional del 1 al 7 de agosto debido al aumento de turistas que estuvieron presentes en los diferentes atractivos turísticos de nuestro país. Efectivamente, la verdad es que una de las lecturas que nosotros hacemos en función de los datos estadísticos que se colectan todos los días, no solamente de forma institucional, sino también de manera interinstitucional, desde el concepto de gestión de emergencias que nosotros tenemos instituido en El Salvador, a partir de una sala de crisis o una sala de situación o un centro de operaciones de emergencia nacional, donde inicialmente se toman decisiones operativas y en algún momento hasta decisiones políticas estratégicas. Se tomó la decisión de alargar el plan, o mejor dicho, toda la operatividad del plan un día más, en función de que, como lo dije, a partir de la información que estábamos recibiendo de los diferentes parques recreativos, parques acuáticos, playas, lagos incluso, ríos incluso, nos estaban comentando los equipos tácticos en el territorio que hay mucha afluencia turística, ¿verdad? Sí. Entonces, dado que nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la operatividad en función de tener la listeza operacional para responder ante una situación crítica, decidimos alargar un día más el periodo operacional. Esto no es, ¿cómo decirlo? No es algo que surge de la nada, es parte de las consideraciones que tiene el plan desde el inicio, ¿verdad? Sí. De hecho, la misma estructura con la que trabajamos en los centros de operaciones, en función de atender una emergencia vista desde cualquier ángulo, tenemos o aplicamos una herramienta también de gestión de emergencia in situ denominada Sistema de Comando de Incidentes, que entre todas las características posee una que puede expandirse en función de recursos y contraerse, o en función de las necesidades también, y contraerse exactamente a partir de lo mismo. Así es que el objetivo principal, y creo que es importante que la población lo sepa, sí, el objetivo principal es tener montado un día más toda la listeza operacional para resolver cualquier incidente. Y de hecho, le cuento, el día de ayer ejecutamos todavía algunos rescates muy importantes en playas como por ejemplo el Majahual, en San Diego, y también un par de rescates en El Espino. Entonces, ¿eso qué significa? Que hemos hecho un trabajo que probablemente va más allá de la operatividad inicial, pero que al final nos ha permitido salvar vidas, ¿verdad?
Director, entonces hablemos acerca de los datos que ustedes tienen, ese consolidado del plan Vacaciones 2025. ¿Cuál es? ¿Hay un aumento de acuerdo a los datos que usted brindaba el día de ayer respecto a los accidentes de tránsito, por ejemplo? Sí, fíjese que yo creo que es importante hacer un análisis sobre los datos estadísticos porque al final pues son números, ¿verdad? Sí. Son números que claro, de repente si los vemos en frío, simplemente dictan que fueron más que el año pasado, pero yo creo que es el momento de hacer un análisis muy importante. Me gustaría empezar con el tema de salvamento acuático. Sí. Fíjense que sucedió algo bien interesante. La vacación básicamente fue de jueves a jueves, ¿verdad? Sí. De jueves a jueves, entonces, o por lo menos de viernes a jueves. Resulta que tuvimos un fin de semana en los primeros 2 días, digamos, o 3 días de la vacación, cosa que en otros años no sucede. Dado que tuvimos un fin de semana, tuvimos una afluencia muy importante, ¿verdad? Al final, luego regresamos lunes, a un día laboral, al menos en la empresa privada. Entonces, haber tenido ese fin de semana, curioso, porque al final, como le digo, no deberíamos ver los números en frío, sino hacer un análisis correspondiente de cuáles son las aristas que están incidiendo en si tenemos o no tenemos incidentes, o si tenemos más o si tenemos menos. El punto es que, por ejemplo, en los rescates, al día domingo teníamos al menos 15 más que el año pasado. Pero ¿cuál es el análisis que hacemos? Bueno, lo que pasa es que ahora tenemos un fin de semana dentro de la vacación. No todo el mundo está laborando, sino una buena cantidad, o por no decir todo el mundo está vacacionando, y eso ha hecho que la afluencia turística dispare un poco las estadísticas. Al final resulta que tuvimos hasta 4 menos, ¿verdad? Sí. 4 menos, sin contar el día de ayer, porque el día de ayer pues, fue un momento extemporáneo, digamos, del periodo operacional. Pero entonces, tuvimos al final 4 rescates menos que el año pasado. 36 fueron los rescates acuáticos simples, 30 fueron los rescates acuáticos profundos. Ha sido un trabajo muy interesante, muy importante, y de verdad es que yo creo que una de las cosas muy buenas que han sucedido en la administración del presidente Nayib Bukele es tener una sección de salvamento acuático, ¿verdad? Ya la necesitaba el país, ya urgía tener en el país, ya urgía dar una respuesta a esa cantidad de familias que no solamente en periodos vacacionales, sino en el día a día terminaban pues, con situaciones luctuosas originadas por personas que se ahogaban sin tener la más mínima asistencia. Vea usted que si hacemos números, ahora podríamos hablar de 66 personas a las que se les dio un segundo chance de vida, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, si lo vemos así, son 66 personas a las que se les ha dado un segundo chance de vida. Que algunos andaban borrachos, que algunos no querían hacer caso, bueno, pues ese es tema de ellos. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es llegar, hacer el rescate, buscar que esta persona salga con vida, y en función de eso, pues, como dije, cumplir con nuestras obligaciones. Director, perdón que lo interrumpa. Sí. Estos resultados, si bien usted ha mencionado que son solamente cifras, pero me gustaría entrar de lleno con la unidad de salvavidas, porque es recién creada. ¿Esto permitió tener mayor cobertura en este periodo vacacional? Totalmente, y de hecho le cuento que hemos pasado de 28 playas, y 110 puntos de observación, porque creo que hay un dato que vale la pena recalcar. Si bien es cierto, tenemos una playa, ¿verdad? O una playa identificada como un lugar turístico con una afluencia muy importante, la norma internacional dice que deberíamos tener un guardavidas cada 300 metros, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en una playa como el Majagual, que casi tiene 1,5 kilómetros de playa, ¿verdad? Sí. Estamos hablando que al menos ahí deberíamos tener como mínimo, deberíamos tener al menos 5 guardavidas, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, sin embargo, nosotros, dada la cantidad de personas, el día 6, creemos que fácilmente estuvieron ahí entre 1,000 y 1,500 personas en el Majagual. Entonces,
más allá de la norma que dicta que debemos tener un guardavidas cada 300 metros, o sea, si hacemos un múltiplo de 3, hablamos de 1000 metros entre 300, estamos hablando de 3 guardavidas, 4 guardavidas, etcétera. Pero bueno, el punto es que tener la suficiente capacidad o la suficiente listeza operacional significa invertir en talentos humanos. Y no solamente en talentos humanos, sino también en formación y capacitación de estos talentos humanos. Entonces, a partir de la creación de la unidad de guardavidas, que en realidad le cuento que se llama sección de salvamento acuático, pero bueno, en algún momento la prensa los llamó así y ha sido pues como el apellido que le han puesto, ¿verdad? Pero bueno, resulta que teníamos 28 playas. A partir de, diría yo, las condiciones de seguridad o el ambiente de seguridad del que ahora goza El Salvador, no solamente se incrementaron los puntos turísticos en playas, sino que ahora se nos suman lagos también, ¿verdad? Sí. Se nos suman lagos, se nos suman algunos ríos, algunas pozas muy importantes donde, vea qué interesante, y ese es el momento en el que nosotros interactuamos o hacemos que funcione el Sistema Nacional de Protección Civil en cada uno de sus niveles jurisdiccionales. ¿Por qué? De repente nos escribe un señor alcalde o una señora alcaldesa y nos dice, mire director, fíjese que estamos previendo que en este periodo vacacional la poza de no sé dónde, la poza de no sé cuándo. Son pequeños espacios turísticos, pero que también representan algún riesgo, ¿verdad? Como todo cuerpo de agua. Sí. Como todo cuerpo de agua, representa un riesgo. Entonces, van y nos piden los guardavidas, van y nos solicitan, y entonces es el trabajo que venimos haciendo. Como le digo, hemos pasado de 28 playas a 33 playas. Hemos pasado de 110 puntos de observación a 150 puntos de observación. Significa que en cada uno de esos puntos de observación tenemos al menos 1 o 2 guardavidas dependiendo de la afluencia turística. Es una inversión muy importante que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele, y algo también muy interesante que me gustaría comentar en el marco de la plática que tenemos sobre la sección de salvamento acuático. En los últimos meses, el Ministerio de Turismo ha venido desarrollando un proyecto muy, pero muy importante que le está dejando resultados concretos al país. Torres de vigilancia, y no hablo de las torres de vigilancia con las que empezamos, ¿verdad? Esas torres blancas que cualquier turista puede observar. A propósito, si me lo permite, quiero agradecerle a un turista que el día de antier nos abordaba y nos decía, miren, los felicito, este tipo de torres solo las he visto en Santa Mónica, en Miami, en no sé dónde. Pues es parte del trabajo, ¿verdad? Es parte de nuestra responsabilidad. Llevar al país, a nuestro país, llevar a un nivel en el que, digamos, pueda no compararse, sino llegar a estándares internacionales que permitan ofrecer un turismo con toda la seguridad del caso. Entonces, en el marco de este proyecto que estaba desarrollando el Ministerio de Turismo, es un socio muy importante con nosotros. Ahora también se está invirtiendo en medios mecánicos. ¿Qué significa? En términos prácticos, de lo que estoy hablando es motos acuáticas. Tener un arrastre, Nelson, tener un arrastre por una corriente de retorno que sucede en playas nuestras como en cualquier playa del mundo. Sí. No es un tema exclusivo o no es un fenómeno exclusivo de El Salvador. Las corrientes de retorno se producen en todas las playas del mundo, excepto en aquellas playas del Caribe donde el agua no llega más arriba de la rodilla por 2-3 kilómetros de playa, pero topográficamente hablando son condiciones propias de esa zona. En el caso del resto de las playas del mundo siempre hay corrientes de retorno, pero bueno, tener un arrastre de 5 personas significa un trabajo, diría yo, muy pero muy extenuante para los talentos humanos de la sección de salvamento acuático o los guardavidas. Vea que ahora, teniendo estos dispositivos mecánicos, es
pero tan fácil llegar donde ellos, y aparte de que no solamente es la moto acuático, sino tienen otros dispositivos, un longboard o un shortboard, que nos permite que el turista o la persona que en ese momento pudiera estar con dificultades para regresar a la playa, simplemente se agarra de este dispositivo e inmediatamente es sacado a la playa. Entonces, no solamente estamos mejorando los tiempos de rescate, sino que también estamos asegurando que en la medida en que los rescates son rápidos, las personas no ingieren agua, no tragan agua, no se va agua a los pulmones. No llegamos a ese segundo momento, porque hay que denotar también que en un rescate complicado, sobre todo los profundos, en algunos casos podríamos verlo a partir de 3 momentos. 1, el rescate como tal, ¿verdad? Es decir, sacar a esa persona. 2, si la persona ya había respirado agua, ¿verdad? Porque hay que decirlo. Ahora mismo no se me ocurre otro término, pero ya había tenido una inmersión muy importante y se había depositado agua a los pulmones, con seguridad va a salir, si no con un paro respiratorio, con un paro cardiorrespiratorio. Ese es el momento, o ese es el segundo momento donde activamos todas las alarmas. El sistema de emergencias médicas, se dan maniobras, y el tercer momento es pues llevarlo a un centro asistencial donde ya recibirá los cuidados hospitalarios que sí o sí va a necesitar, ¿verdad? Entonces, sí. Ese es el trabajo que hemos venido haciendo ahora con toda la sección de salvamento. Hablábamos acerca de los rescates acuáticos que hicieron la sección de guardavidas de Protección Civil. Estamos hablando de 66 rescates acuáticos, 36 fueron simples y 30 en aguas profundas. Director, cuando estamos hablando de eso, implica una serie de recomendaciones que ustedes brindan a la población, sobre todo en estos periodos vacacionales, pero no está de más hacerlo que no en periodo vacacional la población siempre visita las playas. Claro, por supuesto, sí. Yo creo que no deberíamos bajar la guardia en ningún momento, y así nosotros se lo instruimos a todos los talentos humanos de la sección de salvamento acuático. Si bien es cierto, los periodos operacionales tienden a de repente a ser muy llamativos mediáticamente hablando, nosotros ahora mismo volvemos a nuestro día a día. La sección de salvamento acuático, los equipos tácticos de protección civil, los delegados de protección civil que tienen la responsabilidad de promover la adecuada planificación, el establecimiento de procedimientos en todos los niveles jurisdiccionales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel departamental y municipal, donde tenemos técnicos de protección civil, digamos, instituidos como delegados territoriales, ya sea de orden municipal o de orden departamental, vuelven a su día a día, ¿verdad? Sí. Protección civil es una instancia que no solamente trabaja cuando tenemos periodos como este o en situaciones de emergencia, o como me decía una vez una persona, ustedes solo trabajan cuando llueve y cuando tiembla, ¿verdad? Entonces, erróneamente lo dice. Erróneamente, pero pues sí, no estamos obligados a conocer el día a día de todas las instituciones, pero por eso justamente yo digo que estos espacios son muy importantes para nosotros. En el tema de salvamento acuático, ahora que regresamos ya a nuestro día a día, yo he sido muy enfático en decirle al coordinador nacional de la sección de salvamento acuático y a los supervisores, líderes de playa, no bajen la guardia, no bajen la guardia. Es decir, hemos logrado, Nelson, desde la creación, hace ya casi 3 años, sí. Hemos logrado salvar la vida a un poco más de 2,000 personas. Si hacemos un recuento de todos los rescates que se hacen todos los días, los rescates que se hacen en periodos vacacionales, los rescates que se hacen en fines de semana largo, ¿verdad? Sí. Que a veces suponen, como me decía un día de estos, un enlace de una institución en el COE. Mire, ahora hay que pensar en qué fecha va a caer 15 de septiembre, en qué fecha va a caer el día de los fieles difuntos,
porque a veces eso se convierte en una chiqui vacación, me decía, ¿verdad? Exacto, sí. 3 días o 4 días y de repente sí se hace puente, 4 días de vacación, para nosotros es un periodo extemporáneo, ¿verdad? Perdón, es un periodo que surge en el marco de un fin de semana largo, de mucha afluencia turística, y hay que prestarle la atención debida. Entonces, nosotros hemos sido muy enfáticos en decirle y en mantener, no bajen la guardia, hay que seguir formando a las personas, educándoles, recomendándoles. Yo lo decía ayer, Nelson, instituir en el país una cultura de prevención nos va a costar mucho, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque infortunadamente el tema de gestión de riesgo, visto con una concepción holística, prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, es algo que en el país nunca se le ha dado la importancia. Hasta hoy es que podemos decir que tenemos, bueno, un Plan Nacional de Reducción de Riesgos que dicta cuáles son las líneas estratégicas que deberíamos seguir, no solamente en materia operativa, es decir, lo que ahora hemos terminado ya en el periodo vacacional. Hay otras cosas a las que hay que prestarle mucha, pero mucha atención. El tema del análisis de riesgo, vea usted cuántas cárcavas tiene el área metropolitana. Es decir, el punto es que tenemos que trabajar incansablemente a fin de instituir una cultura de prevención. En el caso, insisto, de salvamento acuático, no bajamos la guardia, estamos aprovechando esos esfuerzos que hacen otras instituciones. Yo ya lo decía, el Ministerio de Turismo, ¿verdad? Que no solamente se circunscribe a tener torres de vigilancia y motos acuáticas, no, va mucho más allá. Hay que procedimentar, hay que instituir, o mejor dicho, hacer reformas a normas que nos permitan, y esa es nuestra apuesta, que en algún momento nos permitan hasta sancionar a una persona que no hace caso, ¿verdad? Sí, director, aquí quiero que también entremos en el tema de que usted mencionaba en otras conferencias de prensa, de la cobertura de los 135 puntos de observación, no hubo fallecidos por realmente no ahogamiento, pero hubo 2 casos que llaman mucho la atención, que fueron en sitios privados y que aquí entra la parte de ser responsables. Exactamente, justamente a eso me refería. Fíjese que ya llevamos, yo diría, 4 periodos operacionales en los que no se ha registrado ni un tan solo fallecido por asfixia por inmersión o ahogados, como comúnmente se le llama. ¿A qué obedece eso? Bueno, pues simplemente porque tenemos personal permanentemente. En algunos casos, sí hay que decirlo, y no es para que... como decía un buen amigo, no es para que le pongan el nombre de ellos a una calle, ¿verdad? Ni nada de eso. Sí. Pero en algunos casos debo comentarle, aprovechando que los guardavidas en algunos casos o en la mayoría son de la zona, viven en la zona, aunque los horarios, por ejemplo, en este periodo vacacional, los horarios fueron de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero resulta que al cierre, porque pues informan ellos, miren, en este momento estamos cerrando operaciones, ya se dio el pitazo final, ya no tenemos guardavidas. En muchos casos, y son cosas que de repente la población no lo conoce, ¿verdad? Sí. Porque, pues sí, no se ocupa que lo conozcan, pero sí creo que es importante que lo sepan. En muchos casos, en esta vacación, en algunas playas, por ejemplo, el Majagual, ¿verdad? Nos escribía el líder de playa a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Bueno, aún no cerramos porque hay tantos turistas que no están haciendo caso al pitazo de retirada de playa, vamos a darles continuidad más allá de las horas laborales de ellos. Entonces, en mi opinión, eso se llama convicción al trabajo, ¿verdad? De verdad que estos jóvenes y estas jovencitas les apasiona su trabajo, están entregados de verdad en cuerpo y alma al trabajo, hay que decirlo. Y eso nos ha hecho en muchos casos salvar vidas más allá de los horarios. De hecho, dentro de este periodo vacacional se hizo un rescate casi a las 7 de la noche, cuando ya estaba bastante oscuro, ¿verdad? A pesar de que nosotros veníamos hablando en varios momentos, no se aventure a adentrarse al mar cuando ya no tenemos luz de día. No es lo mismo realizar un rescate con luz de día con un rescate en horas nocturnas, es mucho más complicado. Entonces, el punto es, Nelson, que no tuvimos ni un tan solo fallecido.
pero sí debo dar cuenta de 2 personas en playas, ¿verdad? Debo dar cuenta de 2 personas. Uno, lastimosamente, en Playas Negras, en una zona de ranchos privados, una persona pues que lamentablemente fue rescatada, lamentablemente ya había ingerido bastante agua, presentó problemas, presentó un paro cardiorrespiratorio. Inicialmente fue solo respiratorio, luego se convirtió en cardiorrespiratorio. Fue llevado a un centro asistencial, pero lastimosamente en el camino falleció. Cuando llegamos al hospital, pues básicamente ya lo declararon fallecido. El mismo caso, nada más que en la laguna de Apastepeque, de un hombre de 28 años, totalmente embebido en alcohol. O sea, la verdad, mi más sentido pésame para la familia, pero creo que hay cosas que no podemos evitar decir. Creo que hay cosas que las personas deben saber que si lo siguen haciendo o si lo hacen, están elevando la probabilidad de tener la materialización del riesgo de 0 a 10 o de 0 a 100 si quieren, ¿verdad? Sí. Dependiendo de la escala que quieran utilizar. El punto es que esta persona, infortunadamente en evidente estado de ebriedad, hizo caso omiso de las recomendaciones, se adentró a la laguna, en algún momento pues se rescató, pero infortunadamente también falleció. Pero de ahí en lo que a playas, al resto de playas, Nelson, es decir, donde nosotros tenemos presencia de guardavidas, no hubo ni un tan solo fallecido. Tuvimos una volcadura de una lancha, le cuento. En San Miguel, en el Cuco específicamente, tuvimos una volcadura de una lancha, fueron rescatadas todas las personas. Y vea que este es el momento que creo oportuno también para hablar de cómo los mecanismos de seguridad también inciden en que una persona se salve o no se salve. El chaleco es primordial. El chaleco, exactamente, a eso quería referirme. No es, porque tampoco es que ayer o antier, no sé cuándo, veía yo que al pobre lanchero le estaba lloviendo de todo. Sí. Pero yo creo que hay que ver las cosas de una forma mucho más analítica y no partir, como decía mi abuela, no partir con la primera, ¿verdad? Sí. La verdad es que fue un hecho infortunado, la verdad, hay que decirlo, pues se juntaron 2 olas y eso provocó que la lancha volcara. Me consta porque he estado ahí en esa zona, de repente en periodos operacionales diferentes he estado en esa zona, los supervisores supervisan frecuentemente eso. La mayoría de lancheros son personas muy responsables porque saben que llevan vida, ¿verdad? ¿Y tienen algún certificado que les acredite que sí están autorizados? Sí, por supuesto. Todos ellos sí o sí deben pasar no solamente por una formación, sino que hay una instancia que les autoriza, ¿verdad? Hay una instancia de la Autoridad Marítima Portuaria que tienen ellos que tener una licencia para operar dispositivos acuáticos, ¿verdad? Sí. Entonces, o dispositivos mecánicos acuáticos. Entonces, de verdad ha sido un hecho bastante infortunado, pero vea qué interesante que habiéndose asegurado el conductor o el piloto de esta lancha que todas las personas llevaran su chaleco, los rescates básicamente fueron, y así me lo han expresado los compañeros guardavidas, miren, no fue un rescate complicado, me dice, porque todos estaban flotando, nadie estaba en riesgo de hundirse, que es lo que preocupa, ¿verdad? Sí. Porque es cuando empieza la ingesta de agua y es cuando los minutos cuentan, incluso hasta los segundos, para poder rescatar a una persona. Entonces todos fueron rescatados, ninguno, absolutamente ninguno, tuvo la necesidad de siquiera pasar por una de las ambulancias que estaban estacionadas cerca, porque hay que decirlo, tanto FOSalud como el Sistema de Emergencias Médicas, el SEM, se han fajado en esta vacación, ¿verdad? Yo creo que El Salvador está llegando poco a poco a niveles muy importantes de respuesta en cuanto a atención prehospitalaria se refiere. Usted sabe, y si no, pues se lo cuento, existe en todo lo relativo a la atención prehospitalaria, existe un término denominado la hora dorada o la hora de oro, que significa que a partir de que una persona ha sufrido un accidente, no debería pasar más de 1 hora para que sea encontrado o rescatado, estabilizado, atendido
trasladado y recibir la primera atención en un área de urgencia. Entonces, eso no debería ir más allá de 1 hora, y por eso se llama la hora de oro, ¿verdad? The Golden Hour, como así lo instituyeron, digamos, la mayor parte de instancias que tienen que ver con la atención prehospitalaria en Norteamérica. Entonces, definitivamente, yo creo que en esta vacación, como en otros periodos, todas estas instancias que proveen servicios de atención prehospitalaria se suman, por supuesto, y hay que decirlo, se suman, por supuesto, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde, Comandos de Salvamento. Ha hecho la diferencia en el salvamento de personas. Y vaya que es un trabajo articulado que queda en evidencia para la población salvadoreña. Director, hablemos rápidamente porque el tiempo se agota, sí, acerca de los accidentes de tránsito. En la pausa específicamente hablábamos acerca de quiénes han provocado la mayoría de estos accidentes de tránsito, que ustedes contabilizan 358 en el periodo vacacional. Bueno, mire, dado que siempre la población está muy a la expectativa de qué es lo que está pasando con los detenidos por conducción peligrosa, es decir, los que andan conduciendo bajo los efectos del alcohol. Fíjese que de 358 accidentes que se registraron, por lo menos hasta las 8 de la mañana del día de ayer, mire qué interesante, porque la mayor cantidad fueron provocados por distracción al conducir. ¿Qué significa? Que hay muchas personas que de verdad el teléfono los está haciendo provocar accidentes, ¿verdad? Ayer hacíamos un análisis con el enlace de la Policía Nacional Civil en el Centro de Operaciones de Emergencia a partir de imágenes que publica la cuenta de San Salvador Centro, de la Municipalidad de San Salvador Centro. Es interesante ver cómo, y es notorio, ¿verdad? O sea, es notorio cuando vemos que una persona llegó al alto y siguió su marcha e impactó a un motociclista que estaba por delante de él, es notorio que esa persona no venía manejando o no venía al pendiente de lo que venía haciendo, venía viendo su teléfono seguramente. Entonces, eso infortunadamente ha provocado 88 accidentes, la distracción al conductor, invasión de carril 84, y creo que aquí es algo muy importante también que hay que denotar. Resulta que también que de los 358 accidentes registrados, por lo menos hasta las 8 de la mañana de ayer, 82 fueron provocados por motociclistas. Y en la mayoría de casos, resulta que de esos 82 accidentes, unos fueron por invasión de carril y otros fueron por distracción al conductor. No quisiera decirlo en estos términos, pero creo que es importante que la población lo sepa. Muchos de estas personas que se dedican a andar haciendo entregas, ¿verdad? Entregas ya sea de documentos, ya sea de alimentos, ya sea... ahora hay cualquier cantidad de empresas que se pueden contratar para eso. Con el afán de ir de repente viendo la ubicación o hablando con la misma persona que está esperando recibir el paquete que llevan, se distraen y terminan provocando accidentes que en algunos casos afortunadamente solo representan daños materiales, pero en otros también representan daños personales. Entonces yo creo que es importante valorarlo. Los provocados por personas en estado de ebriedad fueron 20, mucho menos que el año pasado, ¿verdad? Mucho menos que hay que recordar que la ley fue reformada en diciembre, sí, y eso sí o sí hizo que se bajaran drásticamente los datos estadísticos relativos a las personas conduciendo en estado de ebriedad. De hecho, le cuento que detenidos por conducción peligrosa el año pasado fueron 56 en este mismo periodo, y este año solo han sido 45, estamos hablando casi un 20% menos, ¿verdad? Sí. Eso obviamente pues ya sabemos qué es lo que está provocando eso, ¿verdad? Y creo que ha sido una de las mejores decisiones que se ha tomado en nuestra Asamblea Legislativa, el hecho de reformar la ley, incluso poner penas más drásticas, que al final pareciera que esa es la solución, ¿verdad? En cuanto al resto pues de accidentes, o mejor dicho, de la accidentabilidad vial, comentarle que lamentablemente 19 personas fallecieron en estos accidentes de tránsito y 215 resultaron lesionados. Estos números sí están
digamos que han tenido un leve aumento en relación al año pasado, pero como yo decía al principio de esta conversa, don Nelson, creo que es importante valorar que, número uno, tuvimos un periodo en el que básicamente empezó con un fin de semana. Es decir, las personas no estaban laborando, si acaso laboraron sábado hasta el mediodía. Sí. Pero de ahí la gran mayoría de las personas estaban descansando. Eso hizo que tuviéramos mucha más afluencia turística y mucha más incidencia en el tráfico, ¿verdad? Por un lado. Por otro, hemos recibido también mucho turista y creo que eso es muy importante para el país. Entonces, más allá de los números, creo que hay que hacer un análisis muy puntual de qué ha incidido en el aumento, en el pequeño aumento que hemos tenido en estos casos. Y en medio de esta situación del periodo vacacional, director, es importante destacar de que ustedes estaban pendientes de cualquier otro tipo de emergencia, por ejemplo en el occidente del país, donde hay una actividad sísmica que se contabilizan más de 700 sismos, sí. En San Lorenzo, Aguachapán, sí. Ustedes estaban pendientes. ¿Cuál es la información nueva en torno a este tema que la población está pendiente? Bueno, yo creo que es importante que la población sepa, número uno, que el Sistema Nacional de Protección Civil está activado. Sí. Desde el día martes que tuvimos el primer sismo, sí. ¿Verdad? Martes 29 de julio, específicamente a las 3:21 p.m., que tuvimos ese sismo muy importante de 5.9, se activaron todas las alarmas, se activaron inicialmente la Comisión Departamental de Protección Civil, y un saludo para la señora gobernadora que siempre está muy activa, muy, diría yo, acuciosa en cuanto a todo el trabajo de protección civil se refiere, en su calidad de presidenta de la Comisión Departamental de Protección Civil. Al señor alcalde, en este caso de Aguachapán Norte, con quien estuvimos, bueno, yo mismo ese mismo día estuve ya pues tarde noche hasta altas horas de la madrugada del día 30, estuvimos haciendo una evaluación de daños en la zona, se instalaron albergues, se instalaron algunos campamentos con carpas que en algún momento fueron donados por ACNUR. Creo que ha sido una oportunidad para demostrar que en el gobierno del presidente Nayib Bukele lo que llega para la población se utiliza con la población, ¿verdad? Sí. Entonces no solamente se instalaron campamentos, a pesar de que se tenían albergues ya preequipados, y yo creo que es un tema en el que debemos nosotros ponernos en los zapatos de las personas. No, mire, el albergue está bonito, pero como está temblando yo no quiero estar ahí. Sí. Bueno, pues entonces les dimos otra opción, ¿verdad? Y justamente esas imágenes son de las carpas, son carpas familiares, porque ese es un dato muy importante que hay que decir. Se trata de mantener la cohesión familiar, ¿verdad? Sí. Eso es primordial en este tipo de situaciones, sobre todo ante una situación sísmica que, no conociendo sobre la dinámica geológica, porque pues sí, no es un tema del día a día de las personas que viven en el ámbito rural, tiende a generar mucho temor, ¿verdad? Lo desconocido siempre genera mucho temor. Entonces, instalamos estas carpas, se hizo un trabajo muy importante, todavía se sigue atendiendo a las personas, desde la dirección de albergues se sigue proveyendo kit de higiene, alimentación, a fin de que tengan todo lo necesario. De que sigue temblando, sigue temblando. De hecho, ya llevamos 713 sismos desde el día 29. Hay que decirlo, de estos 713, solo 140 han sido sentidos, ¿verdad? ¿Cuándo va a parar? Cuando las fallas terminen de acomodarse, ¿verdad? Sí. Estos sismos, y esta es información provista por la Dirección de Observatorio de Amenazas, pues estos sismos se están produciendo en el marco de una activación de una falla local, que es una de al menos 4 causales que tiene la sismicidad en nuestro país. ¿Hay daños en infraestructura? ¿Cuáles son los datos? Definitivamente, sí. Hemos tenido daños en infraestructura. Como le decía, el primer momento, y yo creo que también es importante hablar un poco sobre cómo funciona o cómo se activan los diferentes niveles de actuación del Sistema Nacional de Protección Civil. Cada vez que tenemos un sismo muy importante, para nosotros es el momento de poner en marcha el Plan Nacional de Contingencia para eventos geológicos
sísmicos, ¿verdad? Porque también hay eventos geológicos, vulcanológicos, y el otro que casi siempre llega como digamos, un evento secundario, que son los tsunamis. Infortunadamente en este caso no ha pasado nada. El tema es que se activa el Plan Nacional de Contingencia e inicialmente nos ocupamos de buscar, rescatar, evacuar y proveer lo necesario para la subsistencia de estas personas. Eso sí o sí es un procedimiento establecido, al menos para las primeras 24, 48 e incluso 72 horas. Paralelamente a eso hay equipos que iniciaron la evaluación de daños y análisis de necesidades, porque hay que pensar por lo menos en hacer un gravamen rápido de una infraestructura, y de eso es lo que nos hemos ocupado al principio, de establecer si una vivienda tiene las condiciones para seguir siendo habitable o definitivamente con el pequeño análisis que se hace se declara no habitable, a fin de proveerle un espacio seguro a las personas. Sí. Para todos aquellos que se declararon no habitables, luego viene una segunda evaluación, que ya no solamente es de un equipo que llega a ser un gravamen rápido, sino un equipo constituido por estructuralistas, ingenieros civiles, arquitectos, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas. También nosotros colaboramos como Dirección General de Protección Civil, porque ahora se trata ya de identificar cuáles viviendas realmente van a tener que sí o sí ser demolidas y reconstruidas, ¿verdad? ¿Hasta ahorita cuántas son las viviendas afectadas? Hasta ahorita tenemos un promedio de 97 viviendas con daños muy pero muy serios. Puede decir que son inhabitables. Definitivamente inhabitables. Esas son, si hacemos números, son 97 familias a las que ahora hay que buscarles una solución habitacional temporal, ¿verdad? Y posteriormente, pues, una solución habitacional ya definitiva, que ya ese es trabajo que se ve en conjunto con toda la Comisión Nacional de Protección Civil. Y por eso decía, este es el momento en el que las personas deben saber que, al menos los que están, o los que ahora se catalogan como afectados, ¿verdad?, deben saber que el Sistema Nacional de Protección Civil está trabajando por ello, ¿verdad? Y sí, si bien es cierto, hay cosas que no van a suceder tan rápido como llegar a construir la casa, porque hay procedimientos administrativos que sí o sí tienen que irse activando y resolviendo gradualmente ese tipo de situaciones.